Bien, ahí está grabando. Vamos a compartir. Bienvenidos entonces a la primera clase, como si no nos conociéramos, pero bueno. Bienvenidos a la primera clase de... Estoy buscando los lentes y no los encuentro. De bases de datos. Elegí, bueno, como vengo eligiendo las últimas veces, MySQL, siempre haciendo una especie de investigación de qué es lo que más se usa. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes ahí, saludando a todos, Agus. Entonces, siempre viendo un poquito qué es lo que más se pide, qué es lo que más se usa, y aparte, lo que tiene trabajar con MySQL es que llegamos a, como les comentaba, una cierta profundidad de base de datos, de administración de base de datos, lo cual está bueno también como sumar perfiles, ¿no? Ustedes cuando revean y se pongan a experimentar o a probar las cosas que estuvimos viendo y las que no, porque hay algunas clases que no las dimos, pero están ahí subidas y en el verano ustedes se ponen a verlo, se ponen a hacer su propio e-commerce, o sea, descargan la plantilla que yo les subí y empiezan a armar su e-commerce y a mantenerlo y todo, van a ver que tienen un alto perfil de desarrollador de JavaScript, por un lado. Y cuando vean esto, cuando terminemos, o nos quedará alguna cosita, tenemos un perfil nuevo que es el PLS SQL de Developer, ¿no? Desarrollador de SQL justamente. Hola Milagros, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Que la gente de Haití es un perfil que se busca mucho, y la gente que trabaja más que nada de base de datos, le falta un poquito la lógica de programación, ¿no? Para armar store procedures, para armar un poquito más de lo que serían funciones propias armada por el desarrollador. Entonces ahí tienen como una ganancia extra, algo que vamos a ir un poquito más rápido que los demás, porque justamente ustedes ya conocen la lógica de programación, ¿no? Se va a usar un poco lo mismo, se van a abrir bloques de código, se van a cerrar, ya van a estar pensando entonces en las llaves y demás. Pero bueno, primero lo primero, un poquito de concepto. Hoy va a ser más que nada conceptual y presentación de la herramienta. Así que lo voy a compartir. Creo que está subido todo, si van, no sé si habrán recibido. Acá creo que en personas me voy a dar cuenta. Ahí los veo a ustedes. Deciré, por ejemplo, o Milagros, ahí. Ustedes seguramente en el mail recibieron una invitación, así como Leo, como Carla, Sergio, Vanina, bueno, hay todos los que han aprobado, Kevin, los que han aprobado el primer módulo, ¿sí? de este trayecto. Que bueno, yo iba a decir largo, no sé si es largo o corto, no sé cómo lo toman ustedes. El año que viene les va a parecer largo, quizás. Cuando estén haciendo programación de objetos más relaciones laborales. Y ahí van a estar como en el secundario y nos van a querer matar a todos. Pero bueno, yo por mi parte hacemos una clase sincrónica para no molestar tanto, para que estén tranquilos aunque sea un día. Ese es el aporte que hago. Bien, si vamos a la primera presentación del módulo, ¿sí? Esto vamos a ir un poquito rápido. Mucha teoría, historia de la base de datos la vamos a ver, todas estas cosas, ¿no? El 100%. Como saben entonces, ustedes ya están aprobados en técnicas de programación. Esperen que lo voy a abrir desde acá porque no lo puedo agrandar mucho desde ahí. Si lo voy a recursos de acá. Así es, agencia de habilidades, trayecto programador. Esta es base de datos con MySQL. Encuentro uno y ahí estamos. Elegimos el celestito. Como les comentaba entonces, el trayecto de programador, tenemos técnica de programación con una carga de 120 horas y base de datos, muy poquito, carga de 70 horas, son alrededor de 20 y pico de clases, ¿sí? Después les voy a decir bien exactamente. Otra cosa que hice también fue subirle, no sé si lo hice con el anterior,
creo que me olvidé. En el tablón tienen también lo que sería la planificación que armé para este segundo cuatrimestre. Ahí tienen el módulo, 70 horas más o menos, 24 encuentros. Esto tengo que corregir porque puse 12 semanas, en realidad he dividido 4, son 6 semanas. Si no, vamos a terminar en Navidad o peor, el año que viene. Y tiene los contenidos que vamos a ver, la metodología. Ahí tenemos encuentros sincrónicos los jueves 18 a 21, sincrónicos los lunes, martes y miércoles. Se ha estipulado que la cursada sea 100% virtual. Bueno, el programa, más que nada. Pero van a ver cómo trabajamos, quizás está bueno verlo como algo más simplificado acá los temas para ir a buscar algo que haya quedado, para resolver alguna cosa que otra. Entonces, 24 clases, sí, con base de datos. Terminamos el año. No me traje la lista como un tonto. Después me la voy a traer. Ahora los voy a anotar así nomás, porque no sé si está todavía hecha. Pero ahí nos va a decir la fecha. Déjenme ver. Yo lo tengo seguramente en mi calendario. Calendario. Ya les digo la última fecha programada. Hay que agregarle una más, una clase más. Venimos corridos. Ahí tenemos base de datos. El 6 de noviembre no va a haber clase, pero igual es jueves. Tenemos una reunión. Base de datos, noviembre, 26 de noviembre. Pasa algo el jueves 27 de noviembre, pasa algo que no hay clases tampoco, debe haber algún feriado por ahí. Y terminamos entonces el miércoles 3 de diciembre. ¿Sí? Ahí van a decir, por fin llegamos. 3 de diciembre terminamos. Y esta vez 3 de diciembre se entregan notas sí o sí, porque ahí ya en esa época están todos cerrando como locos y me van a decir ya, necesito ya, cuando no antes. Yo siempre como saben, los banco hasta último momento. No estaba ni por ahí, bueno, acaban y era justo ahí al borde que entregó. Yo los banco todo lo que puedo hasta que cierra la nota, hasta que ya la nota va al sistema, ¿no? Ahí ya no puedo hacer nada, lo cual les cuento esto. Entonces hay un trabajo práctico para hacer, ya se los voy a presentar. Así que bueno, 4 veces por semana, pero una sincrónica con algún ejercicio para los jueves, hasta el 3 de diciembre, ¿sí? Más o menos para que nos pongamos en acto. Va a haber 2 jueves que no van a tener nada, actividad nada, no se van a conectar porque no vamos a tener clase. O sea, tampoco van a tener un ejercicio ni nada. Como siempre van a encontrar desafíos genéricos que están en rosas. Importante más que nada esto, que son los entregables o las etapas del proyecto final. Esos son los que las notas se componen de esto más que nada. Esto es siempre recomendable que lo hagamos en clase. Voy a ver si dejo tiempo real, porque a veces no dejo tiempo. Yo los entiendo en eso. Dejar 20 minutos para ejercicios y poder corregirlos en el momento. Eso también ustedes lo pueden hacer los jueves. Pues ya se lo dejamos para los jueves, para que el lunes me pregunten, ¿no?, sobre estos. Y estos cuando sean, porque son prioridad. Los entregables llevan nota y el proyecto final lleva nota, así que prioridad para eso. Hoy vamos a presentar el concepto de base de datos relacionales y el modelo relacional. Definimos database, identificamos los componentes de la base de datos, qué tipos de base de datos hay y, bueno, empezar a manejar un poquito el glosario técnico. Esto con el tiempo, igual no hay mucho nuevo. Así que definimos base de datos, entonces de una manera informal. Primero se trata de cualquier conjunto de datos que comparten una o varias características en común y que se almacenan para su consulta y explotación posterior. Es decir, que los datos esta vez están almacenados. ¿Qué pasa con nuestros programas, nuestros algoritmos que hicimos en JavaScript? Se almacenan, por ejemplo, cuando armamos un objeto o cuando creamos una variable y le damos play, existe y hay un valor de esa variable almacenada, pero una vez que cerramos el Visual Studio Code, se perdió, ¿no? No persistió en la memoria ese dato, ¿sí? Solamente vuelve a existir cuando volvemos a dar play al archivo, ¿no?, a nuestro algoritmo. En este caso lo que buscamos justamente en este almacenamiento, que los datos persisten.
Es decir, tienen persistencia, están en el tiempo. Un poco como lo vimos en el local storage. Cuando armamos local storage, les mostraba cómo persistía la información en el navegador. Bueno, en este caso va a persistir en un puerto, en un localhost, en un servidor local, ¿sí? ¿Se acuerdan que también nuestras aplicaciones, cuando le damos con Open with Live Server, en HTML, un HTML cualquiera, se abría justamente un localhost, un 127.0.0.1 en un puerto, ¿sí? En un puerto 5500 creo que es, el de Live Server, ¿no? Pero en este caso se va a abrir uno en el puerto 3600, que es el puerto justamente del tipo de base de datos que vamos a ver, que es MySQL. Ya lo vamos a presentar. Entonces, teníamos base de datos de tipo analógicas, documentos en papel, aquellos biblioratos, formularios, archiveros, ¿sí? Muchas veces justamente teníamos impresiones en papel guardadas en biblioratos y esos biblioratos en los archiveros. Se los digo de esa forma, ¿por qué? Porque los datos que están en los papeles muchas veces son los valores que están en las celdas, que nosotros después vamos a llamar, por ahora le vamos a decir celda, que están adentro de una carpeta, de un archivo, de una carpeta, imagínense. Esa carpeta la vamos a llamar una tabla. Y esas tablas estaban en un mueble, que era un archivero, y ese mueble será nuestra base de datos. Cuando digitalicemos, si llegamos a digitalizar algo, como el caso de la justicia, que pasó mucho, de digitalizar mucha cantidad de información analógica, ¿sí? Tenía un poco esta estructura, ¿no? Que es igual a las bases de datos digitales que vamos a ver nosotros. Las digitales solamente se van a guardar ya no en carpetas, no en papeles, sino en disco rígido, de estado sólido, y también en aplicaciones de base de datos específicas. Por ejemplo, algunas APIs, ya vamos a empezar a definir APIs, API, ¿no? Concepto de API para base de datos, ¿sí? La API también puede ser una base de datos que vamos a consumir. Donde se usa, bueno, en la web, por ejemplo, tenemos los datos de los usuarios, las claves que generan los usuarios, las consultas. Ya vamos a ver bien qué es una consulta, una base de datos. De hecho, este curso se va a centrar en consultas 100%. Datos personales, las compras que hicieron los usuarios. En análisis de datos tenemos, por ejemplo, ganancias, pérdidas, stock. Esto quizás pueda ser una especie de segmento informativo, ¿no? Algo que llamamos, no me acuerdo el nombre, estoy haciendo tiempo para recordarme el nombre, un buffering, un buffer en memoria, pero bueno, tiene otro nombre en realidad, donde por ejemplo esta es la parte de, digamos, el departamento de finanzas va a tener toda esta información y quizás no el de recursos humanos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en redes sociales, las interacciones, los likes, las fotos, los comentarios también son parte de la información. Y después alguna empresa o alguna hiperempresa corporativa gigante donde hay un almacenamiento masivo de datos, o mismo empresas que trabajan con datos, caso de Google, caso de Amazon, donde tienen servidores muy gigantes y potentes también, ¿no? Esto lo vamos a salir tic, 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 historia, los 90, para. La cuestión es que, más que nada, en los 90 nace la programación orientada a objetos, que van a ver después cómo vamos a enlazar los conceptos de database con lo de PO. Por ahora conozcamos database y después algo de PO vieron, pero después lo vamos a hacer como una hermandad muy fuerte, ¿sí? Nosotros ahora con los chicos de la mañana que estamos viendo Python, con Django, con Python, van a ver cómo se van a hermanar las clases de los objetos con las tablas de las bases de datos. Y en los 2000 nacen las bases de datos tipo NoSQL, ¿sí? Acá hay un debate que no nos vamos a sumar nadie, pero hubo un debate fuerte de si se dice NoSQL, NoSQL, no SQL. Nosotros lo vamos a meter en esa. Y después en los 2010 empieza el stack tecnológico de la base de datos en la nube, caso de Azure para Microsoft, también un montón de servicios, ¿no?, en la nube para manejar datos, caso de Amazon Web Service para el lado de Amazon, y caso de el de Google,
ya no sé qué es, Power Queries, será. Google Cloud, muy probable que se llame Google Cloud para Google. Bien, Excel o plantilla esto es lo que conocemos como base de datos, ¿no? De hecho, si abrimos un Excel, yo cuando trabajo también, por ejemplo, con gestión de datos, hay una capacitación laboral que se llama gestión, procesamientos de no sé qué datos. Utilizamos mucho Excel, pero utilizamos base de datos también. De distintos tipos, SQL, relacionales y no relacionales, ya vamos a ver la diferencia, ¿no? Pero la primera noción que tenemos nosotros de base de datos, por ejemplo, supongamos que tenemos usuarios. Entonces voy a la pestaña que dice hoja 1 y le voy a poner usuarios. El usuario es muy común que haya un campo que se llame, o una columna, que se llame, yo le voy a poner UID, ¿no? Como habíamos visto justamente en nuestra base de datos en el e-commerce, ¿no? Si yo vengo, vuelvo a técnica de programación, no quiero volver más, pero bueno, volvemos. Tenemos dentro de documentación, tenemos el proyecto final. Dentro del proyecto final tenemos data y me voy a buscar, por ejemplo, el product model. Pero que a veces me puso negra la pantalla, no, ustedes capaz que lo ven bien. Product model, voy a abrir justamente la clase de producto, product.model, y va a ser de user, pero bueno, hacemos de productos. Para emular un poco las bases de datos que teníamos acá en JSON, para pasarla en un Excel, ¿no? Entonces en el Excel teníamos, vamos a poner al Z, teníamos todo acá, ¿no? El PID, el Product ID, ¿no? En este caso. Teníamos el nombre como otra columna. Tenemos la descripción. Dice lío. Ahí tenemos la descripción. Teníamos la imagen. No me deja, bueno, a ver, imagen. Se volvió tenemos el stock. El precio. La categoría. Y lo que acá estamos llamando columna, de paso adelanto un poquito del concepto, en base de datos lo vamos a llamar campo, ¿sí? Entonces lo que estoy armando ahora son los campos de la tabla que ahora es productos, no se llama usuarios, sino productos. Medidas y scope. Entonces me voy a la creación también de algún producto, del 1, más que nada. Ahí no sé si llevo a alguien o los leo. Buenas, Car. Bienvenida al curso de base de datos. Estrenamos curso. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Yo nunca les pregunto cómo están. No sé, no hay problema. ¿Cómo están hoy? Que están de lunes a viernes. No están cursando todavía los viernes. No, ustedes están conmigo nomás. Estos son los de la mañana. No, pensé que estaban cursando relaciones laborales. No, el año que viene les voy a preguntar. ¿Cómo están con 5 días a la semana? Están en el secundario. Igual bien, pues siempre también es remoto, así que se ven las clases. Bien. Estamos ahí presentando un poquito el tema. Arrancaste no muy tarde porque estamos recién mostrando la primera noción de base de datos, justamente, que es Excel, ¿no? Y ahora lo que tengo acá, bueno, lo voy a transformar en una tabla de Excel, ¿sí? Así que vengo por acá, le voy a decir insertar, tabla, y ahí tenemos la tabla. No, en realidad no. Vamos a poner algún registro, alguna fila, ¿no? Algún producto creado para que después tenga más sentido de tabla. Así que voy a abrir entonces lo que sería el product.json, que es el este.
Vamos a abrirlo también con Visual Studio Code. Y tenemos nuestro primer producto, así que voy a aprovechar y me lo voy a copiar. Cuyo Product ID es 1, cuyo nombre es esto. Cuya descripción, vamos a poner el Z, ahí está, es todo esto. Cuya imagen es esta ruta. Cuyo stock es 15. Ahora lo ponemos bien, cuyo precio es 3.900. Vamos a ponerle .00 como moneda. Categoría es categoría 1. El peso 300 gramos. También vamos a ponerlo con 2 decimales. La medida, que es ficticia. Y ahí se me puso negra la pantalla, dale. Y el score en 4 estrellas. Bien. Ahora sí, me paro en cualquier lugar, en este caso de la tabla, ¿sí? La voy a achicar un poquito también. Está bravo la... Ahí está. Me paro en cualquier fila porque inteligentemente yo voy a insertar, yo no, sino inteligentemente el Excel, le voy a convertir en una tabla de Excel. Le voy a decir que la tabla tiene encabezado justamente. Así que ya tiene esto forma de tabla, ¿sí? Bueno, hay cosas que no se ven, el stock en 15 está bien, se cortan algunas cositas, bueno, esto después lo podemos ver. Por ejemplo, decirle que me lo muestre con salto de línea. Acá no. Acá. Ahí. Y que esté centrado. Bien, ahí lo tenemos. Después si queremos podemos hacer el 2, etcétera, ¿no? Si yo le digo... copiamos todo por acá. Le digo 2. Box 02. Detalle de la box 02. A ver si me interpreta y me hace los demás. Por lo menos en esta parte. 2. Entonces agarro estos dos, no, perdón, agarro todo esto y quiero ver si inteligentemente... Sí, hermoso. Box 4, 7, 8. Bueno, lleguemos hasta el 10 como el otro. Listo, 10 box. Entonces lo que tenemos son filas y columnas. Pero a las columnas, entonces en base de datos le vamos a decir campos. Después le vamos a decir columnas. En un momento el lenguaje mismo le dice columnas, porque no está tan perfecto. Pero yo me gusta decirle campos, que es como más lo veo en la bibliografía, etc., ¿no? Y por otro lado, las filas que tenemos, la fila 3, 4, 5, le vamos a decir registros, ¿sí? Registros. Así que esta es nuestra primera base de datos, nuestra primera tabla de una base de datos, ¿sí? Inclusive esto, a la pestaña de esta, pues yo puedo tener la de usuarios. ¿Se acuerdan que teníamos la de órdenes? Y teníamos la de órdenes, detalles de órdenes. Detalle órdenes, por ejemplo. ¿Sí? Ahí teníamos varias tablas y si juntamos todas estas tablas, finalmente tenemos una base de datos. ¿Sí? Como la que queremos implementar en este caso. Creo que implementamos orden y esto y nos faltó trabajar un poquito el tema de los usuarios, de crear usuarios que se den de alta. Entonces, ¿qué piensan? ¿Pueden ser consideradas Excel una base de datos? ¿Qué piensan? Dice que sí, Agus, por ejemplo. Ya le estoy mientras les voy tomando nota. Car dice también. Y a mí me parece que también. ¿Por qué? Porque inclusive cumple con el tema de persistencia que hablamos antes en la primera definición, ¿no? Porque si yo guardo el archivo, mientras tenga el archivo, ese dato, esos 10 productos persisten. No es como la información que estábamos manejando con JavaScript, ¿no? Donde solo existía cuando... Sofía, yo justo lo estoy anotando, entonces... cuando existía solamente cuando ejecutamos el algoritmo, ¿no? Entonces,
hay ciertas diferencias, inclusive después lo van a ver en el uso, ¿no? ¿Me faltó alguien? ¿Alguien entró y se fue o se quedó sin...? Creo que no, estaba Sofi, a buscar, Diego, Milagros, Desiree, Jessy. Creo que nadie, creo. Guardamos por acá, cualquier cosa después. Y le ponemos entonces base de datos del 27 del 10. Bien, así que sí, estoy con AUS y con CAR en el aspecto en que es una especie de base de datos. De hecho, cuando se trabaja con procesos como ETL, que son parte de la minería de datos, ¿no? de un trabajo fuerte de Big Data, muchas veces tenemos o CSVs que lo podemos abrir en Excel, o Excel de distintas fuentes, de distintas versiones también de Excel, que pueden convivir y juntarse. Al final, en ese proceso ETL, tenemos una base de datos como las que vamos a estudiar nosotros, que es una base de datos relacional. En breve vamos a ver las diferencias. Tengas una experiencia en este campo, ahora que identificaste algunas aplicaciones de base de datos, trata de recordar una más base de datos con la que hayas interactuado. Bueno, esto no, ya lo saben. Con personalmente lo vamos a ir limpiando después un poquito. Pero hay diferentes tipos de base de datos. Por ejemplo, tenemos base de datos distribuida, base de datos relacional, base de datos no SQL o no relacional, base de datos orientada a objetos, base de datos comerciales, base de datos en la nube, base de datos centralizada. Por ejemplo, y acá preguntamos sobre Excel y podemos ver qué onda con Access, ¿no? Porque alguna vez alguien utilizó Access, esto es de Microsoft. Yo. Bien, bien. ¿Y qué características tenía, por ejemplo? Tenías tablas. Y CAR también, hace 1000 años, pero también lo usó. Visual Basic. ¿Hacías consultas? O sea, ¿hacías consultas a la base de datos? ¿Preguntabas cosas? Sí. Muy bien. También tenías ahí, como dice CAR, había claves y había llaves de relación, ¿no? Es decir, que las tablas de información estaban relacionadas. Iban enlazando. Muy bien, exactamente, se iban enlazando. Entonces, es muy diferente a Excel, porque ¿qué pasaba con Excel? Bueno, en Excel no estamos relacionando, salvo que es una tabla dinámica, estábamos con tablas de Excel y no las pudimos relacionar, no estaban relacionadas entre sí, sino que eran datos que estaban ahí, que después podíamos jugar más adelante, agarrando una columna de un lado del otro con fórmulas y podíamos juntarlas y jugar un poco. Pero hay una estructura más profunda justamente y que también la tiene Access. Ahora bastante en desuso, pero eso no quiere decir que no haya un montón de antiguos sistemas con esto. Es una base de datos relacional, justamente ahí, como decía CAR, había llaves que relacionaban la información entre sí, que inclusive había queries, o había queries que le hicimos consultas también, ¿no? Consultas a la base de datos, había tablas, relaciones entre las tablas, índices que me permitían indexar una búsqueda, es decir, facilitar una búsqueda, vistas, mirá, también formularios, informes y el lenguaje Visual Basic. Su uso en computadora de escritorio se popularizó tanto que hasta el día de hoy se usa en ambiente de trabajo de baja escala entre múltiples usuarios. Es decir, hay un limitante bastante grande que la industria ya no lo usa, porque cuando ya tenemos varios datos, imagínense, bueno, no les digo una red social, ¿no? Pero ya una web tiene un montón de información. Por ejemplo, las compras. Del usuario podemos tener un montón de información. Cuándo se conecta, cuánto fue, cada vez que haga una sesión, cuánto duró la sesión, por dónde fue. Bueno, más allá de quién es el usuario, el nombre, la contraseña, todos los datos que tienen para un pago de un producto, si guardó cosas en el carrito, la información enseguida crece y enseguida necesitamos que sea potente. Entonces ahí un poco Access se queda de lado, pero eso no quiere decir que sea un sistema per se, un sistema de datos, que tiene mucho de lo que vamos a ver nosotros de SQL, ¿sí?
El limitante muchas veces es la cantidad de registros, la cantidad de información sí que soporta. También a veces puede soportar mucha información, pero la búsqueda se vuelve lenta también. ¿Qué tecnologías intervienen en una base de datos? Entonces, primero, más que nada, es lo que vamos a usar nosotros, una de las herramientas que es el SGDB, el sistema gestor de base de datos, o el DBMS, el Database Management System, acá está, acá al costadito, se denomina el conjunto de componentes de software que permite realizar todo tipo de gestión y operaciones sobre la información que la base de datos almacena, como también sobre la base de datos en sí. Prácticamente va a ser el entorno nuestro de trabajo. El sistema puede estar de forma local, que es como vamos a trabajar nosotros, cada uno con su computadora, va a tener su localhost, ¿sí? Su puerto abierto para trabajar, pero obviamente si yo quiero alojar mi base de datos en la nube, como pasa con la mayoría de los sitios, necesito algo que sea remoto, un acceso remoto, o inclusive usando servicios de la nube o consumiendo base de datos también dentro de la nube. Entonces con este gestor nos podemos conectar de manera local, es decir, dentro del equipo donde reside, donde va a estar guardada la base de datos va a estar en nuestra compu, así que nuestra compu va a oficiar de servidor, ¿sí? En ese aspecto, ¿sí? También de forma remota, en otros equipos a través de FTP, a través de red, bueno, o sistema directorio, hay un montón de formas de conectarse con otra máquina. Cuando se utiliza conexión remota se dice que se tiene un servidor de base de datos. Nosotros lo vamos a mantener en local hasta el año que viene. El año que viene, cuando juntemos el concepto de programación de objetos con todo lo que vimos en realidad, con nuestro frontend del e-commerce, más lo que sabemos de base de datos, finalmente vamos a hacer un deploy, vamos a desplegar nuestra aplicación de forma remota. Pero mientras nos vamos a mantener por este año, cada uno en su compu, ¿sí? Cada uno en su compu. Por aparte tenemos que sacar dominio, hacer un montón de cosas nuevas, pagar muchas veces también por un lugar. Yo después les voy a mostrar lugares, que de hecho no sé si hicimos el deploy, no hicimos el deploy no hicimos el deploy del e-commerce. Vamos a hacerlo hoy vamos a hacerlo. Porque es fácil, si no, no lo hacemos. Así que este gestor de base de datos muchas veces podemos tener una consola, es decir, ¿vieron cuando ponemos CMD? Una terminal, ¿sí? Para trabajar, por ejemplo, esta puede ser. GitHub, como les mostré, también es una terminal. Si me voy para acá, muestro más opciones. Tengo el Git Bash here también. Podemos usar PowerShell. Bueno, las que tengamos instaladas, las que queramos usar, hay un montón. Hay unas que son muy piolas también, que no son del sistema, pero que ustedes pueden tunear, hacerlas muy lindas. Pero nosotros, y esto es como el mundo que llamamos CLI, ¿sí? El de las consolas donde no hay mouse, solo hay un teclado y teclas y nada más. Es decir, no nos desplazamos con el mouse. Acá escribimos, enter, quiero ver qué hay en system, le digo dir, por ejemplo. Y me muestra todos los directorios, una bocha. Todo, ¿para qué le puse, no? Hay una bocha de cosas acá. Bueno, creo que hay un comando para pararlo, que no lo conozco. Pero por ejemplo, me voy, chao, adiós. Me puedo meter en, le voy a decir CD Desktop, a ver, CD Desktop. Dice que no, así que me voy para atrás. Con CD, dos puntos, me voy para atrás y pasé a Windows. Y acá le voy a decir dir. Me la voy a jugar. También hay muchas cosas, pero no tantas. Entonces acá sí, me puedo ir, por ejemplo, a alguna carpeta y ver qué hay dentro de la carpeta. Esperen que... ahí está, se queda... tengo que comprar otra máquina urgente. Tenemos desktop, vamos a ver. Tenemos core, escritorio, users. A ver. RST, no está users. No lo veo. Esperen que me voy a fijar acá. ¿No está dentro de System 32?
o... Capaz, ¿eh? A ver. De System 32 me salí. Así que estoy en Windows. C Windows. Si me pongo acá C. Y claro, me voy de Windows. Me voy a ir de Windows para estar en C. En el C y ahí estoy en User. Entonces CD dos puntos. Estoy en el disco C. Le mando un dir para ver si está Users. Y acá está. Users. Entonces, sí, CD Users. Si le digo dir, voy a ver los usuarios que hay. Tengo NEC2 público y un puntito. Así que voy a meter en NEC2, CD, NEC2. Quiero llegar al escritorio, ¿no? Entonces voy a ir mirando y tengo desktop. Ahí estaba, ¿eh? Claro, ahí está. CD desktop, CD desktop. Estoy dentro de desktop y si le digo dir, puedo ver, por ejemplo, el archivo donde les tomé nota, donde les tomé asistencia hoy. Base de datos 27 del 10.txt, que es este. No tengo mucho ahora en el coso, pero bueno, puedo moverme, ver. Puedo hacer muchas cosas, puedo crear una carpeta. Puedo decirle mkdir, no sé si va con cosas, vamos a poner nueva carpeta. Enter y acabo de crear una nueva carpeta a través de... Me puedo meter a esa CD nueva carpeta, ¿no? Puedo decirle dir y ver que no hay nada, ¿no? Todavía no hay nada, pero puedo crear otra subcarpeta o crear un txt, por ejemplo, vamos a ponerle mkdir y acá le voy a decir, por ejemplo, base de datos, no sé cuándo es la semana que viene, 27, 3. Para la semana que viene ya me lo armo. Entonces 3 del 11. Chao, noviembre. Ya está. Punto .txt. Me fijo acá y con dir quiero ver si lo pude crear. Y tengo mi txt. Si me meto en la carpeta, lo pude crear, ¿no? Pero este es el mundo de las consolas. Es decir, no hay mouse, no hay forma de llenar formularios, no hay nada visual, ¿no? De hecho es un color negro y el texto. Adiós. Nuestra herramienta sí va a ser netamente visual. ¿Sí? También igual vamos a instalar una shell de MySQL para probar algunas cositas, pero nuestro gran fuerte, ¿sí?, va a ser la interfaz gráfica. Entonces, la interfaz gráfica que nos permite acceder visualmente a todos los objetos de una base de datos. Vamos a poder verla también. Acá también la vamos a poder ver, pero es mucho mejor verla con colores, resaltado, ¿no? Y generalmente las operaciones que vamos a hacer, más que nada, esas operaciones de tipo CRUD, ¿sí? CRUD es el acrónimo de Create, Read, Update y Delete. Crear, leer, actualizar y eliminar. Estos 4 acciones, que también son verbos, vamos a ver después que son verbos HTTP, más que nada el año que viene, pero algo lo vamos a presentar. Son verbos justamente que todo sistema tiene para trabajar. Por ejemplo, en nuestro... Imagínense, vamos a abrir el proyecto final. File, Open Folder. Nos vamos a... por acá... Por la duda voy a hacer una copia, porque le voy a pedir que me haga un formulario para un administrador para que pueda agregar productos, borrarlos a la lista, traerse, subir fotos, etc. Lo vamos a poner a laburar mucho, pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Es muy le va a ser muy genérico el prompt, pero bueno, vamos a ver qué sale. Agencia de habilidades, taller de programador, técnica de programación, documentación. Acá tengo el Final Project, copio y pego acá. Y lo que tengo es una copia del Final Project y voy a trabajar con eso. Seleccionar la carpeta, pum, pum, pum.
¿sí? El contexto va a ser justamente todo el e-commerce, ahí lo tiro como contexto, y le voy a decir a mi amigo Copilot, ¿podrías armar un formulario para un administrador? Vamos a decirle que por ahora sin sistema de logueo, porque si no se va a poner a hacer eso. Por ahora sin sistema de alta y logueo. El endpoint, o sea, la ruta donde va a ir, va a ser admin barra products. En ese formulario, el admin tiene que ver los productos, poder crear productos, editarlos y eliminarlos. O sea, un CRUD de productos. Bien, ahí le mandé el prompazo gigante, lo maté, vamos a dejarlo pensar mientras va haciendo. Lo que quiero mostrarles es un ejemplo entonces de CRUD, trabajando acá. Y si lo piensan, todos los sistemas tienen CRUD. Cuando se dan un alta es un create, cuando cambian el domicilio es un update, cuando o actualizan el domicilio o no había nada y ahora lo agregan, entonces es un update. Cuando quieren ver productos ordenados por precio es un read. Cuando quieren darse de baja hacen un delete. No se dan cuenta el usuario común no se da cuenta, pero supuestamente te borras de la base de datos para no poder loguearte. Entonces hay un delete en algún lado. O por ejemplo, tirás productos al carrito y los borras, tenés un delete. Tirás productos al carrito, create carrito. Se te creó un carrito asignado a vos. Lo vas a ver, tiraste producto y lo vas a ver, read. El segundo producto que tiraste, le decís que querés 2 unidades, update. El primer producto que tiraste no te gustó, lo eliminás, delete. ¿Sí? Todo lo que hagamos en esta instancia, a ver qué dice. Bueno, está pensando mucho, pobre. Pero bueno, vamos a dejarlo. O sea, después vemos un CRUD en acción. Quería mostrarles un CRUD en acción. Bien, bueno, por ahora presentamos esto. ¿Preguntas alguna? Cuéntenme ahí, no creo que haya preguntas, pero bueno, siempre está el espacio. Sí, también, ¿qué es lo que vamos a ver? Después ustedes, si bien pueden leer toda la proyección que hice, nada, preguntas de lo que quieran, también, la práctica es igual que la anterior, es decir, va a haber entregables, va a haber nota final, va a haber prioridades sobre otras. Bueno, parece que todo bien. Sigamos adelante. Que ahora es 7:04, vamos a darle. De hecho podemos meter 2 clases. Dale, loco. Sacado. Bien. Bueno, hablemos entonces de las bases de datos relacionales, que son las que tienen una estructura. Acá tenemos varias. Tenemos SQL Server de parte de Microsoft. La que vamos a usar nosotros, MySQL. También está Postgre, muy conocida. La base de datos de Oracle Database. Tenemos SAP. Tenemos HANA en realidad de SAP. Tenemos Teradata de Amazon. ¿Sí? Tenemos una DB2 de IBM. Esta no la conozco, por ejemplo. Su nombre SQL proviene del término Structured Query Language, ¿sí? Lenguaje estructurado de queries o de consultas. La query es consulta, pero yo le digo query generalmente, pero es consulta, ¿sí? La consulta es la consulta que yo le digo a la base de datos para preguntarle algo. Justamente con un CRUD. Crea algo, mete algo acá, actualiza esto, mostrame algo de cierta forma, borra esto, ¿sí? A ver qué me dice el amigo de Visual Studio Code. Dice:
Revisar archivos. Si quieres puedo integrar un enlace al panel administrador en la cabecera. O bien abrir, ajustar o mejorar el formulario de validación. Si quieres que haga una prueba rápida de aquí, por ejemplo, simular la creación y edición de un pequeño script, dime qué prefieres que haga. Vamos a ponerle keep. Dice que hay dos archivos cambiados. Tenemos un JavaScript nuevo que se llama admin, productos y hermoso. Vamos a ponerle keep, vamos a probarlo. Entonces en component admin hay un admin productos donde empezamos a tener la función, por ejemplo, cargar productos, que ya existía y lo está trayendo de The Shop. Pero tiene la función guardar en caso de que queríamos cambiar productos. Uy, qué bueno, lo vamos a traer en una tabla, parece. Miren, tenemos una etiqueta TD, que esto va dentro de table. Seguramente esto se inyecte dentro de una etiqueta table con el product ID, el precio, el stock, la categoría. Tenemos event, start edit, on submit for, tenemos un formulario con el... Muy bien, hermoso. Así que primero me voy a ir al index a ver si encuentro... En realidad yo le dije que yo ya le di el endpoint, ¿no? Entonces le dije que vaya, que lo ponemos al 100%, que vaya a admin y una más, un endpoint más, admin. Ay, ¿cómo era? Bueno, voy a dar cuenta. Bueno, me voy a volver a la home a ver si agregó un botón. No agregó nada por acá. Así que directamente, en Forms, no, en Pages tenemos el Admin Products. Después veremos cómo llegamos, ¿no? Pero está ahí. Así que Open with Live Server. Bueno, tenemos el de crear productos. Yo lo que quería es que me mostrara todos, y bueno, todo el listado. No lo está haciendo, pero vamos a ver. Volver al sitio, me hizo un botón de volver al sitio, mira qué bueno. Y el endpoint se llama pagesadminproducts.com. Bueno, lástima que no se ven los productos. No está, algo pasó. Vamos a decirle, no estoy viendo los productos en el listado. De vago, ¿no? Buenísimo. Pero no puedo ver los productos en el listado. Generalmente te muestran todos y tenés un botoncito que es un lapicito que es como para editar. Cuando quiero editar alguno me meto ahí, entonces me abre ese mismo solo con toda la información para que pueda editar. Pero bueno, si no lo veo, no sé tampoco bien ahí cómo viene la mano. Acciones, acá. Seguramente acá haya el botón editar, borrar. Y este es para crear. Faltó ese, ¿no? Y acá está para crear, editar, borrar, y si me muestra todo está leer. Lo que quieras, amigo. Vamos a ver ahora. Pero copate. Cerramos. Quiero ver si hay que cambiar algo más. Parece que no. Yo le di el cambio en Admin Products. Open with Live Server. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar una captura de pantalla para mostrárselo, que entiende mucho mejor. Sí, quiero adjuntar una foto. Acá, Image for Clipboard. Se lo mando directamente. Bueno, digo, se siguen sin ver los productos.
ver si se da cuenta. Bien, se describe entonces como un lenguaje declarativo. SQL estamos definiendo Structured Query Language, ¿sí? Lenguaje estructurado de consultas. Y como les vuelvo a repetir, las consultas van a ser parte de toda esta cursada. Pasó a ser el estándar de ANSI en el 86 y de las normas ISO en el 87. El lenguaje en sí se divide en 5 grupos de acciones, ¿sí? Que está el DML, el DDL, el DCL, el TCL y el DQL. El DML es Data Manipulation Language, ¿sí? Acá tenemos el DML, donde tenemos la acción de Insert, Update y Delete. Insert muchas veces es para meter registros en las bases de datos, ¿no? Realmente se usa insert into, el nombre de la tabla, ¿no? Insert into table y agregate, no sé, un usuario, agregate un producto, agregate una orden. Tenemos actualizar y borrar, 3 del CRUD, lo tenemos acá, ¿sí? Las DDL son de definition, es decir, de creación y borrado, de definición. Por eso está create y están los de borrado que son drop y alter, ¿sí? Por otro lado tenemos las DCL, que es el Data Control Language, donde en este caso vamos a definir roles, como pasa con el usuario, con el administrador. Por ejemplo, el administrador puede hacer un CRUD en nuestro e-commerce, pero un usuario común no va a poder subir un producto, borrar producto y nada, solamente va a poder comprar productos, pero no va a poder hacer otra cosa. Entonces, hay reglas, hay justamente accesos y cosas que no podemos hacer, ¿no? Por otro lado tenemos el TCL, que es el Transaction Control Language, ¿sí? Donde está el rollback y el commit. Esto lo vamos a ver después. Muy parecido, después lo vamos a ver, pero muy parecido. Yo lo hermano mucho con la parte de GitHub. Justamente hay un commit también. Y después tenemos el Data Query Language, el DQL, ¿sí? Lenguaje de consulta de datos, que es como general. Cuando hacemos la query, lo tenemos ahí como DQL. ¿Qué pasa entonces con las que no son bases de datos relacionales o son NoSQL, ¿no? Son no relacionales o NoSQL. Las bases de datos NoSQL están diseñadas para varios patrones de acceso de datos que incluyen aplicaciones de baja latencia. Es decir, acá prima la velocidad y las cantidades. Por eso tenemos mucha cantidad, pero perdemos un poco de estructura y perdemos mucho de seguridad también de datos. Las bases de datos de búsqueda no SQL están diseñadas para hacer análisis sobre datos semiestructurados, sobre todo en modelos de grandes volúmenes de datos como el Big Data. El modelo relacional normaliza los datos en tablas conformadas por filas columnas de SQL en la expresión de consultas. Surgen porque atacan algunas falencias o limitaciones que tienen las bases de datos de tipo SQL. En particular se enfocan en mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad. Cuando hay muchos datos, para verse en tiempo real, muy rápido y con un gran volumen, podemos una parte usarla como NoSQL. Ejemplos de NoSQL: MongoDB, Firebase, Cassandra, sí, Redis, CouchDB, jamás la vi, no la conozco, las demás sí. Y yo trabajé con MongoDB y con Firebase. Entonces tenemos, por ejemplo, el uso SQL para la web, mobile, todo lo que son sistemas web, ¿no? Empresas, data marts, porque justamente con el data mart hacemos este proceso que les comentaba de ETL. Ahí les muestro ETL process. El proceso de ETL es extract, transform and load, extraer, transformar y cargar la información. Justamente extraemos la información de distintos tipos, inclusive hay Excels, hay CSV, ya vamos a ver los CSV, perdón, que son de texto plano. JSON podemos traer base de datos, inclusive de distintos, por ejemplo, de SQL Server, combinarlos con MySQL. Esa es la extracción de datos. Y después hay una transformación en la cual ordenamos los datos, limpiamos los datos
estructuramos, creamos, los separamos también y finalmente lo cargamos en una bodega de datos que se llama Data Warehouse. Esto lo hace toda la gente de justamente de datos con herramientas. Bueno, yo doy herramientas en visualización de datos, me toca dar, y lo doy con Power BI. También está Tableau, que no solo sirve para hacer estos procesos ETL, sino también sirve para poder graficar los datos, para tener buenos gráficos, ¿sí? Y mostrarlos y hacer presentaciones, ¿sí?, sobre los datos. A algunos les parece muy divertido, a otros no les gustan mucho los datos, ¿no? NoSQL también sirve para web, mobile, enterprise, sí, pero también sirve, por ejemplo, para IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es cuando yo tengo muy poquito lugar, no tengo un servidor, sino que justamente el IoT es por ejemplo, cuando cualquier electrodoméstico que se conecta a Internet es un IoT, ¿sí? Si yo tengo el lavarropas que lo puedo encender desde mi trabajo, sí, es IoT. Si tengo una heladera que puedo ver, o hay una información, hay una inteligencia artificial que está viendo los productos que hay en mi heladera y me puede llegar a hacer el pedido de lo que tengo que comprar esta semana, es IoT, ¿sí? Así que necesitamos mucha información, cámaras de seguridad y todo también es IoT. Necesitamos mucha información en proceso rápido, en poco lugar, porque son plaquetas al final chiquititas que están dentro de los gadgets o de los electrodomésticos, o inclusive Alexa es un IoT, es un parlante con IoT, ¿no? Las redes sociales, el gaming, ¿sí?, JSON, etc. Como bien dijo también Cara al principio y también nos contaba Diego, cuando hablamos de Access, se relacionaban las tablas. Entonces hay una relación de clave-valor. En el caso de NoSQL, en el caso de relacional, las tablas mismas se relacionan entre sí. Entonces, dentro de los SQL tenemos tablas que se relacionan entre sí a través de claves foráneas y claves primarias, ya vamos a definirlas y a trabajarlas. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, par clave valor. Esto no le suena a JSON, o en realidad le suena a JavaScript, ¿no? Par clave valor a objetos de JavaScript, ¿sí? Bueno, a partir de eso podemos crear también JSONs que trabajan de par clave valor. La información como grafos también parte de NoSQL. Documentos textos de plano como CSV. Yo tengo un montón, ahí les muestro alguno. Si me voy, por ejemplo, en Office Station, Net 2, por acá, por acá, por acá. Por ejemplo, visualización de datos. En recursos, por ejemplo, tengo un Excel, tengo una consulta en SQL, pero también quiero buscar el CSV. Ahora vamos a ponerle botón derecho, propiedades, y es un XLSX, no quiero esto, quiero que sea CSV, vamos a buscar otros. Acá, por ejemplo, tengo una base de datos de bestseller, de libros que son bestseller, y como texto plano lo puedo abrir con bloc de notas, por ejemplo, y ahí lo tienen. Se llama CSV porque es texto separado por comas. Puede ser punto y coma, puede ser dos puntos, después hay que ver la estructura. En este caso sí es por coma. Como verán dice name, author, user, rating, review, price, year, genre. 10 day, green, smoothie, clean, J.J. Smith, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, lo que plantea esta forma de escribir es que yo tengo un valor, inclusive el primero, como verán, van a ser los títulos de los campos, ¿no? Name, autor, si yo hago así, por ejemplo uso la tabulación,
Acá tengo name, autor, user, user rating, reviews, price, year, change. Y esta misma información le puedo decir 10, que me mató. Por ejemplo, género es no fiction, año 2016. Tiene 8 reviews. Perdón, acá no sé si es el precio, porque antes de price, si viene review que tiene 8. No, este es el precio. Bueno, hay veces que, claro, el user rating está acá, por ahí. Ahí está el precio. Bueno, vamos así, ese es el user rating. Esta es la review. Este es el precio, 8, cualquiera. Este es el año. Y este es el género, non-fiction. ¿Sí? Entonces la coma lo que me está indicando que salta de celda, como si fuera una tabla que salta de celda. De hecho lo puedo importar desde Excel. En Excel tengo una parte que es, me quiero acordar de acá, formato condicional. Vamos a ponerle insertar. Insertar, no, datos, acá. Datos. Tenemos texto en columna, tenemos consultas y conexiones. Bueno, a ver, obtener datos desde acá de un archivo, por ejemplo, de texto CSV. Acá lo tenemos, aunque hay otro lugar seguro. Pasa que se actualizó este. Por ahí anda. Entonces, voy a tener un texto CSV y me voy a buscar ese, el de los bestsellers. Esto de tener ahí obtener datos es red de Power BI. Se están juntando, pareciendo. Bueno, tardó una bocha, malísimo, pero bueno, ahí llegamos. Me voy a... Bueno, tengo que lamentablemente hacer todo este recorrido. Y acá tengo entonces mi CSV de bestsellers. Está conectando. ¿Sí? Uy, qué parecido a Power BI, por favor. Estoy conectando, ya en realidad lo estabas importando. Y acá me hace un preview, miren, ahora sí está ordenadito. ¿Sí? Este traía errores acá, en Power BI no, pero en Excel sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos, había unas comas en algún lugar. Acá, 5.000 awesome facts, ¿no? 5.000 hechos increíbles, se llamaba el nombre del libro. Y el 5.000, no sé si porque es de Estados Unidos, en vez de poner un punto, que nosotros usamos punto, usan coma. Para los decimales usan punto. Entonces esa coma hacía que saltara los 00, autor, y me corría toda la información. Bueno, está mucho más inteligente, está más piola ahora. Así que le ponemos cargar y lo podemos ver entonces ahora sí en una tabla. Ahí tenemos bestseller, ¿sí? Tenemos todos los bestsellers con nuestra base de datos. Esto entonces es NoSQL y es de tipo document, porque son textos planos. Bien, algunos conceptos para repasar. Entonces, SQL, Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas. A las consultas le decimos muchas veces query o consultas. Base de datos relacional versus base de datos NoSQL o no relacional. Modelo de datos. El modelizado es cuando nosotros más adelante vamos a relacionar las tablas, lo que hacemos es un modelizado de datos. Servidor de base de datos los hemos visto entonces de forma local o remota. Nosotros vamos a trabajar de forma local con el puerto 3600 o 3600. Concepto de tablas, concepto de registros. Recuerden que los registros eran, ¿qué cosa? ¿Las columnas o las filas de Excel? Los registros son las columnas o las filas de Excel. Muy bien, excelente. Bien, repaso rapidísimo. Y los tipos, bueno, DBMS, Database Management System o sistema gestor de base de datos, SGDB. Sí.
Y después los tipos de SQL, que lo podemos dividir en DDL, DML, TCL, DCL, TCL. Nos faltó DQL, que es el de queries. Específicamente tenemos los de, entonces, definición, manipulación, control y transacción. Vamos a ir viéndolos uno a uno, ¿no? Obviamente. Bien, acá les presento estadística de por qué elijo MySQL. Tenemos primero actualizado, no está de 2022. Oracle ganándole MySQL, ¿sí? Andan por ahí. Tendría que... Yo creo que lo vi, pero no lo guardé, porque sí creo que lo guardé, pero no lo exporté, me parece. Así que ahora después voy a fijar en si está actualizado. Ahora tenemos 726. Bueno, veamos un poquito más. Concepto de datos e información. Como les dije, hoy va a ser un día muy teórico. Quiero ver. Sí. Terminamos presentando la herramienta. Y mañana, bueno, podemos empezar a ya instalar, ¿sí?, nuestra herramienta. Bueno, datos, información y conocimiento. Como tres conceptos que se van a ir progresando, justamente. Los datos, al ser una mínima unidad, imagínense, un dato es 3. Un dato es 1.6. No me dice mucho. 1.6, ¿no? Descontextuado. Ahora sí tengo muchos datos, 1.6, 1.5, 0.9, 1.7. No me dice mucho, pero me ayuda. Ahora, si de repente todo eso está marcado en una columna y arriba de esa columna dice altura en metros, ya está, ya tengo algo que se llama información, ¿no? Los datos ordenados, procesados, con un significado, ¿sí? Así que yo en un momento, si yo entro en una empresa, en un momento voy a conocer la información, voy a empezar a conocer el modelo de negocios y la información que trae consigo, ¿sí? Lo cual voy a tener, y si yo me pongo las pilas y lo estudio, tengo buena data respecto a la información histórica que tenemos, ¿no? Pero a partir de ahí va a surgir una nueva información más trabajada, que es el conocimiento o el insight, ¿no? Es el resultado de integrar los datos y la información con la experiencia, los valores y la personalidad. Es decir, yo conozco aún de forma más profunda la cultura ya de mi empresa, sé a dónde va, entonces se empiezan a surgir como nuevo conocimiento justamente sobre esa información que antes es estructurada. Por ejemplo, con el conocimiento podemos tomar decisiones, podemos agarrar la información histórica que tenemos y poder predecir, ¿sí?, algunos escenarios para poder tomar una decisión o la otra. Eso se trata del Data Analytics, ¿no? El analista de datos es el que logra el insight sobre la información. Y justamente es decisor. Le preguntan a él y confían en él. De hecho, vienen ingenieros de datos, vienen científicos de datos, pero el que dice sí o no, o vamos por este camino, en la mayoría de los casos, es el analista de datos. Y nosotros nos vamos a volver un poquito de analista de datos porque vamos a aprender a trabajar la información y de repente les vamos a hacer preguntas específicas. Y ustedes van a adquirir conocimiento porque van a buscar ese dato, ¿sí?, y lo van a devolver. Segunda definición de base de datos: es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información o lógica de negocios, ¿sí? También refleja la relación entre ellos. Actualmente, debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos se encuentran en formato digital. Bueno, una obviedad para nosotros. Hablemos entonces de nuestro sistema. Hay varios, pero hablemos de nuestro, que es el MySQL Workbench, ¿sí? Para SQL Server tenemos el SQL Studio, aunque este año se dejó de utilizar. Ya no se usa más. Cuando fui a preguntar, me dijeron, no, instalátelo en el... Vamos a poner SQL Server Studio. Me dijeron, che, ponete los plugins de SQL Server acá, en el... ¿Cómo se llama este? Se me fue.
Dale. Visual Studio. Gracias. Le decía dale para que me aparezca el nombre acá cuando lo apoyé y no me aparecía. Gracias, Diego. El Visual Studio Code, qué bruto. El Visual Studio Code. Entonces le ponemos plugins y lo podemos usar ahí. Pero también tenemos la herramienta oficial, obviamente. Claro, nosotros vamos a trabajar con SQL Studio. Vamos a poner SQL Server Studio. Es el de Microsoft. Y a ver si me recomienda algo. Esto es del 25, que información más... está bien, del 9 del 25. Bueno, parece que está, Claro, lo que me había salido en realidad es cuando le pregunté a la IA si podía instalarlo en Linux o en Mac, que no se puede. Entonces me recomendaba que instale eso. Pero también me decía que este dejó de funcionar, Pero no sé, este me sacó determinación de la versión de SQL Server Studio que se va a instalar, instalaciones, componentes, bueno. Nada, esta es la herramienta de ese, no es nuestra, no es la que vamos a usar ahora, sino que vamos a utilizar MySQL. Con los chicos de Python estamos viendo SQLite y nosotros Workbench, entonces con el Delfincito. Pues acá lo que tenemos es lo que antes definíamos como modelo servidor, usuario servidor, podría ser, donde tenemos el usuario final interactuando con la aplicación y la aplicación interactúa con la base de datos, ¿no? Por ejemplo, me voy a Google, una pavada, ¿no? Le digo www.google.com.ar. Lo que hice fue, ingresé una URL y cuando le doy Enter lo que hago es hacer una petición al servidor para que me devuelva la página de Google. Me la devolvió, ¿sí? Fue un segundo, pero hubo una request y una response, un requerimiento, un pedido y una respuesta. Y es una respuesta del tipo, dentro del CRUD, del tipo read, la R, porque lo que hice es ahora estoy viendo una página, justamente. Estoy viendo una página. Eso hace que sea un read. No la cambié, no me di de alta, no hice nada, ¿no? Simplemente pedí que se viera una página ingresando por URL. Entonces, dentro de esta formación, yo interactué con la aplicación. Bueno, no hice nada, pero ahora sí hago una búsqueda, por ejemplo. También es un read. Búscame alpargatas de Yute. Vengo por acá, se hizo una petición y se me devolvió algo. O sea, la petición la hago al servidor de Google. El Google se fija todo sobre esa petición. Hay un montón de información, ya la vamos a ver. Y me hizo una devolución, ¿sí? Así que esto viene del servidor filtrado. Te voy a mostrar cosas, pero que en este caso fue filtrado por Google Ads, porque está patrocinado, y filtrado por las palabras claves, ¿no? Alpargatas. Mi término de búsqueda como usuario fue alpargata de Yute, y esto se devolvió también en gran parte, inclusive las que no son patrocinados, como Pampero, porque hubo mucho match con las palabras claves de ellos con mis términos de búsqueda, ¿no? Así que alpargata, Yute, esas dos palabras están acá. Así que Pampero es como que le gana inclusive a muchos patrocinados también. Se llama SEO, ¿no? Y hace buenas prácticas para aparecer primero. Entonces siempre se trata de eso. El usuario interactuando, no se da cuenta, pero pasan un montón de cosas por detrás. Se manipula la base de datos y la base de datos te devuelve algo, ¿no? Siempre. Y la herramienta que vamos a utilizar entonces es MySQL Workbench, es multihilo y multiusuario, utilizando en gran parte de las páginas web actuales. Además es el usado en aplicaciones creadas como software libre. En realidad no es software libre, es privativo. Si vamos a la página de MySQL antes era open source,
Pero después, MySQL Workbench, después se creó la versión Enterprise, que es de pago. Y tenemos una versión gratuita para poder usar, que es la versión Community. Si ahí tenemos Workbench en Change Data Migration, bueno, un migrador, esto es de pago. Pero si vamos a Downloads, tenemos varias herramientas, más que nada la que me importa es abajo de todo la Community. ¿Sí? Después todo lo demás, la Enterprise, ¿sí? Es de tipo de pago. Esto mucho a alguna parte de un equipo que no le gustó, porque venían del open source, venían de lo gratuito, de lo free, de lo libre, en realidad no de lo gratuito, más que nada de lo free, de lo libre, y se calentaron y dijeron, no, esto es de yuppies, hagamos nuestra propia base de datos y crearon MariaDB, muy utilizado también por la comunidad open source que usa Linux, por ejemplo. Acá tenemos a MariaDB, que en vez de un delfín es una foca. Estos fueron mucho mundo marino, porque MySQL es un delfincito y MariaDB es una foca. ¿Qué más sobre esto quería comentar? Nada, que por ejemplo tienen el stack lamp. Claro que es lámpara, pero yo me estoy refiriendo a un stack tecnológico, lamp stack, donde se trabaja en Linux con el servidor Apache. Acá puede ser MySQL y PHP o MariaDB en el caso de que sea algo grande y no quieran pagar. Puede ir por el lado de MariaDB. Así que la M de MySQL o MariaDB con este stack de LAMP. Así que Workbench va a ser nuestra herramienta. Hay un par de ventajas, desventajas. Aquí estamos. Se los voy a mostrar un poquito funcionando. MySQL Workbench. ¿Sí? Ahí tenemos la aplicación. Ya mañana nos vamos a dedicar a instalarlo. Si quieren les puedo dejar... Sí, también lo podemos hacer dejar un tiempo ahora. Pero primero se los muestro. Ejecutamos como administrador. Está re lento esto. Vamos a decirle que sí. Bien, lo primero que tenemos es una conexión. Siempre podemos crear nuevas conexiones con connection, ponerle nombre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerle CFP16, mi conexión CFP16, donde tenemos el hostname, como verán acá, es el localhost 127.0.0.1 es localhost, y el puerto, que se los dije mal, es el 3306. Es un puerto por defecto, podemos usar cualquiera, pero yo lo dejo por defecto porque si estoy utilizando otros puertos ya los dejo por defecto y ninguno choca. Se me estropeó el puerto, me pasó algo, puedo cambiarlo. Puedo usar uno cercano, 3307, 3308, como que yo sé que anda por ese rango. El caso de... Después lo puedo identificar por consola y todo, pero bueno, ante la duda. En mi caso le agregué usuario y contraseña, por eso quiero que lo hagamos juntos, ¿sí? Porque tiene usuario y contraseña. Y esto es difícil de cambiar. Una vez que ingresamos la contraseña, no la tenemos que olvidar nunca, o tenemos que hacer un montón de cosas bastante bravas, ¿no? Acá está nuestra herramienta, pude entrar, así que vamos a hacerla juntos. El que tiene cancha lo hace solo, pero quiero ver también si le subí. En trabajo de clase, en el encuentro 1 en recursos, quiero ver si está. Así es, tienen instalación de MySQL Workbench para Mac o para Windows, ¿sí? Ahí estamos. Así que ahí lo tienen. Si quieren, lo hacemos juntos mañana a primera hora. Lo hacemos, ¿les parece? Hago una instalación limpia. Es media larguita, ¿sí? Y desde acá nos vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho con una base de datos que se llama Gamers.
Yo puedo venir acá, también tengo que ver los colores porque le quise hacer Dark Mode y algo pasó. Vamos a ver si se lee bien. Vamos a decirle Use Gamers. Voy a poner en uso, si no se lee muy bien. Yo se los voy a leer, ¿no? Use Gamers, la base de datos, la puse para verla y vamos a decirle, por ejemplo, vamos a describir alguna tabla. Tenemos, por ejemplo, la tabla de juego. Vamos a poner a game. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, select all from. Ya vamos a ver todo esto. Algunos lo conocen, obviamente. Select all from game. Y lo que hago es mostrar una tabla con todos los juegos, ¿sí?, que tenemos acá. Con su ID Game, su nombre, Forza Horizon 5, la descripción que es chamullo, el ID Level que es chamullo y el ID Class también es chamullo. Voice of Car, FIFA 22, Gran Turismo 7, bueno, ahí tenemos algunos juegos. Bastantes, es bastante grande, tiene bastantes cosas, ¿sí? También tenemos vista, bueno, tenemos un montón de cosas que hicimos, Store Procedure, funciones. Esta es con la que vamos a trabajar de ejemplo, ¿sí? Pero después tenemos obviamente la base de datos del e-commerce que también vamos a trabajar juntos. Tenemos Build Detail, Order, Product User, ¿sí? Y después vamos a hacer también el Population. Ya lo vamos a trabajar en su momento. Nada, así es como vamos a trabajar, nos vamos a comunicar con la base de datos, vamos a hacer las queries acá, las vamos a ejecutar y vamos a tener resultados. No solo eso, sino que vamos a crear bases de datos, crear tablas adentro, insertar usuarios, no mucho porque no quiero que escriban un montón, sino simplemente que sepan cómo se hace, ¿sí? Igual para el trabajo práctico sí, aunque pueden usar IA también, si son vaguitos pueden usar el IA. No les puedo decir nada porque yo hoy lo usé un montón. Hablando de eso, ¿cómo quedó eso? No sé qué hace con Python. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Vamos a probar ahí. OpenWLAB Server. Nada, sigue igual. ¿Qué le pasaba? Reset Catalog. Ah, ahí está. Miren, me lo mostró. ¡Uy, hermoso! Entonces acá tengo un CRUD. Por un lado puedo editar cada uno de estos. Por ejemplo, bueno, quiero editar la categoría del box 5. Entonces le digo editar. Acá, y en vez de categoría 3 es de categoría 2. Actualizar. Y ahora lo cambié. Muy bien. Puedo eliminarlo. Puedo eliminar la box 10, por ejemplo. Se elimina. Bien, bien, bien. Acá soy el administrador y puedo crear una box nueva. Justamente. ¿Se hace automático? Uy, me vuelvo loco. No, va a ser 11. Si está bien, me tiene que hacer con ID 11. Va a ser la box 10. Descripción de script box 10. Le pongo box 10, pero ID 11. Para acordarme. La URL. Una imagen que está ahí, precio 320, stock 320, categoría 1, peso 320, medida 320, score 5, la mejor, guardar. Y ahí aparece la box 10 con ID 10, está mal, tendría que tener 11. ¿Por qué? Porque nunca podemos dejar vacante una ID. El ID no puede quedar, no es que quedan vacantes y lo tengo que juntar. En realidad tienen que quedar vacantes. Si borré un archivo... ¿El ID no se genera secuencial? ¿Cómo, perdón? Disculpame, ¿el ID no se genera secuencial a medida que vas avanzando? Exactamente, generalmente lo dejamos al sistema que lo cree, pero es muy buena práctica cuando uno elimina y deja vacante un ID, no reemplazarlo. Se hace otro ID directamente, se ve el último que se agregó. Por ejemplo, yo tengo... el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? De repente el 5 no me gustó y lo tiré. El próximo que voy a crear tiene que ser el 10 y no el 5. ¿Sí? Esta es la buena práctica. Después vamos a ver por qué y los sistemas también hacen esto. Es buena práctica, digamos.
no, ya quedó vacante, no importa. De hecho, lo mejor es que no borrarlo, ¿no? Que siga existiendo, aunque no, inutilizable. Pero que la información esté. Después vemos cómo se trabaja. Pero si no, habría que hacer un cálculo, habría que hacer un rastrear todo, ver que exista o no. Y muchas veces los ID no son así, ¿no? A veces los ID son, no sé, PZDE 002-9, ¿no? Y ahí, bueno, hay un sistema y es más embromado, hay que hacer uno mismo tiene que crear una función específica. Pero por defecto, cuando usamos frameworks, el framework por defecto te crea el ID solo. De hecho, nadie ve el ID, simplemente el ID se usa para borrar, por ejemplo. Y lo autogenera. Entonces necesitamos el atributo ID en la clase o el campo ID. Lo creamos, pero no lo ponemos nosotros cada vez que ingresamos. De hecho, nuestro catálogo de productos, no sé dónde se abrió, acá. Cuando lo creamos no me pide el ID. Lo autogenera, sí, que es lo más parecido a lo que hacen los sistemas más robustos de frameworks. Buena pregunta, ¿eh? Yo también, uno dice, bueno, ocupa todo, uno piensa que guarda memoria, pero no es así. ¿Qué pasa? El artículo 5 puede volver. Puedes volver a comprar el artículo 5 y lo puedes volver a cargar. Quizás manual. Hacer algo con la memoria del sistema de datos y volver a deshacer ese borrado. Ahí lo tenés como vacante. Bien, se ve todo, después lo vamos a analizar esto. Simplemente, la tenemos y 47. Mostrarles, ¿quieren que hagamos la instalación? O sea, vamos a ir de a poco. A ver qué pasa en la otra. Más teoría me parece que en la 2. Espero que no. Escucho preguntas también mientras. Si alguno tiene preguntas. Sí, más conceptuales. Bueno, vemos un poquito más de esto. Yo sé que ya los aburrí, me parece. Mucha teoría, esta parte. Podría haber puesto juntas. Bueno, un repaso en realidad porque muchas cosas spoileamos ya lo hablamos, así que vamos a ir rapidito. Entonces, definimos base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional. Tenemos como graph, para graficar esto, existe algo que se llama DER, diagrama de identidad relacional, DER. Ya vamos a construir el nuestro. Vamos a hacer ingeniería inversa para que arme un diagrama de identidad relacional. Pero básicamente, ya me descargo uno y lo vemos grande, son las tablas y las relaciones que hay entre ellas. Acá vemos, bueno, no se lee muy bien, pero tenemos el nombre de la tabla en cada cuadradito. Después tenemos los campos, ¿sí? A veces me pueden decir de qué tipo de dato es también el campo, por ejemplo el ID, que sea un entero, etc. Y después las mismas tablas tienen flechitas con las relaciones. Las relaciones generalmente tienen cardinalidad, por ejemplo de muchos a 1. Por ejemplo, el alquiler tiene una relación de 1 a muchos con detalle de alquiler. Entonces el detalle, hay varios detalles para que conforman el alquiler, la información del alquiler. Bueno, no es muy obvio acá, pero bueno, pasa esto. O relación 1 a 1, hay un contrato de alquiler por cada cliente o cada inquilino, en este caso. Ya vamos a ver las relaciones. Pero ahí esto es un DER, un diagrama de entidad relacional. Es poco frecuente encontrar casos de una base de datos con una sola tabla, pero existen, ¿sí? Se denomina base de datos plana. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de una tabla,
Acá se estructura la información, como dijimos, la idea y las ventajas de que sea relacional es que tenemos el poder de evitar datos duplicados, ¿sí? Tenemos reglas y cosas que no nos van a dejar meter datos duplicados, optimiza el espacio de almacenamiento, reduce la complejidad en el uso de las tablas, uso compartir la información entre diferentes unidades organizacionales, es decir, todos los departamentos pueden tener su propia base de datos relacional que a la vez se relacionan entre sí. Estandarización de tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la dirección de mis empleados, la dirección de los clientes, la dirección de, o sea, distintos campos que se llaman iguales, distintas tablas, por ejemplo, puedo normalizar que la avenida siempre diga A, B corta, punto. Y no que haya AVDA, otro diga avenida, otro diga AB, ¿no? Estandarizar los datos y los tipos de datos también. Por ejemplo, que las fechas sean de tipo date, todas, ¿sí? Descentralización de la información como tipo data mesh. ¿Qué dice? Basándonos en un ejemplo de base de datos de compras y proveedores, puedes imaginar rápidamente cuántos datos conforman una factura. ¿Necesita normalizarse o separarse? Lo vamos a pensar la clase que viene. Vamos a arrancar con esto. No los quiero atosigar. Pero le mostré entonces el modelo de base relacional, cómo se conectan. Ya vamos a ver con la cardinalidad correcta. Ya vamos a trabajar con eso. Por lo pronto definimos las tablas, como vemos ahí, ya las conocemos, con su nombre, con los campos y con los registros. Entonces, columnas son campos, filas son registros, ¿sí? Y tenemos el valor en el campo, ¿sí? Agregado. Listo, vamos ahí, dejamos, mañana vamos a hablar de estructuras de tablas. En realidad arrancamos instalando Workbench. Últimas preguntas de la clase, primeras preguntas de técnica de base de datos, perdón, ya estoy. Los escucho. ¿Cómo venimos por ahí? ¿Bien? Yo ya les paso el presente. Bien por ahí, Diego, genial. Bueno, si no hay más preguntas, si quieren podemos terminar acá, porque ya hablé un montón, en realidad, y ya es muy teórico. Ya nos ponemos a la práctica instalando entonces eso. Si quieren, ya saben que tienen el tutorial, háganlo con mucha conciencia, cuidado en la parte de la contraseña. No se equivoquen ahí, anótenla, ¿sí? No, tampoco tiene que ser re seguro, anótenla en un TXT ahí fuerte, grande, no pasa nada. No se las van a robar, me refiero. Recuerden que están trabajando de forma local, entonces no pasa nada, ¿sí? Pongan la contraseña más sonsa del mundo. Yo generalmente pongo root, usuario root, contraseña root, o usuario root, contraseña admin, o admin. Ustedes se van a estandarizar así también. Listo, gente bella. Nos vemos mañana. Abrazo grande. Chao, Dieguito, que andes bien. Suerte. Adiós, Agus. Jessy, nos vemos. Milagros. Abrazo grande. Chao, profe. Adiós.